siguen en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Vamos a dialogar a continuación con el ingeniero Jorge Trujillo, quien fuera presidente del Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, a quien le vamos a consultar sobre la situación actual que se deriva pues de la falta de lluvias, de la inversión privada en el sector eléctrico y ahora con la entrega a partir de los siguientes días de energía eléctrica de Colombia. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Buenos días, Alcides, buenos días, Julio, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Adelante. ¿Cómo analiza usted la situación actual? ¿Cómo ve al gobierno dando estos pasos en cuanto a gestionar energía eléctrica a Colombia? En el multiministro Luque, que está visitando algunas instalaciones e infraestructuras eléctricas, el tema de que aparentemente con lluvias ya se está entrando a funcionar algunas centrales hidroeléctricas. Eso es lo que tiene que ver al problema de corto plazo, ¿verdad? Y en cuanto a los problemas de mediano y largo plazo, ¿qué estamos haciendo, Jorge? Buenos días. Gracias, buenos días. Sí, mire, yo veo con buenos ojos las acciones que está tomando lo que usted llama el multiministro Luque, ¿no? Porque recordemos hace unas 2 o 3 semanas que estuve por acá, hicimos algunas sugerencias. Una era Toachi Pilatón, ya le tomó el toro por los cachos y le ha dado un plazo de una semana a los funcionarios para que o arreglan o renuncian, ¿no? Segundo, en el tema del gas del Golfo y Machala Power, que ahora es Machala, Termogas Machala, ya no es Termogas Machala, sino es Termodiesel Machala, también ha tomado el toro por los cachos. Entonces me parece que va muy bien. Y les doy una buena noticia. Hoy día no solo se conectó Colombia ya desde el día domingo, y ojo, fue por presión de los sectores generadores privados que presionaron justamente al gobierno para volverse a reconectar, pero ya hoy día ya va a fluir la energía de Colombia a Ecuador. Bueno, el gobierno ha anunciado a través del ministro, ¿verdad?, que intenta pues regularizar la producción de la energía eléctrica mediante pues el funcionamiento del parque termogas y termoeléctrico y también ADIS, ¿verdad? Y esto de Colombia. Pero todavía el déficit no se ha superado, Jorge. Así es, el déficit definitivamente está ahí. Yo tengo algunos comentarios adicionales a los que dice la última entrevista. Me gustaría poder aportar a la ciudadanía y a ustedes pues los comentarios que puedo hacer al respecto. Adelante, Jorge. Ya, vamos a ver. Hay, ojo, hay 880, 900 megavatios que están, yo diría en términos coloquiales, mal parqueados. Es cero, cero, repito, inversión del Estado ecuatoriano. Todos estos han sido adjudicados totalmente por los gobiernos, o los gobiernos anteriores. Hay unos que tienen de 5 años para acá y hay otros que tienen pues 6 meses para acá o un año. Estos son proyectos de orden eólico, solar, biomasa e hidroeléctrico. Se los voy a mencionar rápidamente porque esto el gobierno debería, en mi opinión, en forma inmediata, impulsar los procesos de contratación para que se inicie las construcciones. En forma inmediata, repito, son 880 megavatios. Con esto, si esto se hubiera puesto en práctica oportunamente, no tendríamos ningún déficit en este momento. Voy a mencionarlos rápidamente. El Aromo son 240 megavatios, esto es en Manabí, en la ex famosa refinería del Pacífico. Esto es un grupo francés. Conolopulus, 40 megavatios, es en Galápagos. Esto es solar y eólico. Y Villonaco, son 100 megavatios, en Loja, eólico. Ahí nomás hay 380 megavatios. Y el gobierno anterior, el doctor Fernando Santos, adjudicó un paquete de 500 megavatios adicionales que son, bueno, son algunos, son solar, eólico, tienen fotovoltaico, tienen hidroeléctrico, tienen eólico. Aquí están los nombres, o sea, Intibana, Imbabura Solar, Dominion, Esco, Ñañapura, Santa Rosa, Rosario, Llanaurco, etcétera. En total suman cerca de 900, repito, megavatios. Lo que tiene que hacer el gobierno, en mi opinión, es independiente de la temática estatal, etcétera, es impulsar la contratación
y los PPAs. Ahora, ahí hay un problema puntual que quiero referirme. El PPA, para la ciudadanía que no conoce, es el Power Purchase Agreement, que es los contratos de compra-venta que lo hacen viable desde el punto de vista financiero o bancario. Entonces, el problema es que CENEL es el que tiene que firmar los fideicomisos con el PP, con las empresas. Más claro, el que consume, el que cobra las planillas es CENEL. Son 20 y pico de empresas eléctricas regionales. Y al cobrar las planillas, esos son los que tienen el dinero. Y el que distribuye la energía es CENEL. En otras palabras, el que genera es SELEC, el que transmite es Transelectric, pero el que vende la energía y cobra la energía es CENEL. Entonces, CENEL tiene que pagar porque es el que cobra y distribuye lo que genera las generadoras, que son las que están ilíquidas y están mal mantenidas. En otras palabras, si CENEL no puede o no quiere firmar los PPAs, tenemos un problema porque definitivamente el sector privado, las empresas privadas a las cuales tanto acudimos en este momento, yo creo que son la salida para el futuro del Ecuador. Ya mencionaba yo que Latinoamérica tiene un 75% de inversión privada y nosotros tenemos menos del 10%. Entonces, en todo este contexto, o CENEL firma o no hay inversión privada que pueda retribuir el pago o bancarizar el pago de las inversiones de estos 900 megavatios. Hay un segundo plano o Jorge, alternativa que es el Ministerio de Finanzas, solo para terminar, y hay un tercero que es el BID, pero no es tomar el toro por los cachos, o sea, no debe pagar el que recaba el dinero. El problema es la mal manejo de las empresas eléctricas distribuidoras que no tienen la liquidez a pesar de que sí cobran, más allá de que hay un problema tarifario. Sí, perdón, Jorge, Julio. antes de darle paso al ingeniero Andrés Mendoza, el director del programa, permítame otra pregunta. Esto de los bombardeos de las nubes que anunció el ministro Luque, ¿son efectivos para su juicio? ¿En realidad están provocando lluvias o eso todavía son proyectos? No, en mi opinión sí es efectivo, efectivamente. Y también, por ejemplo, veamos las noticias recientes. En Qatar, por ejemplo, se les fue la mano, entre comillas, porque Así, realmente tuvieron unas inundaciones pavorosas, ¿no? Entonces, entiendo que eso es interesante, es positivo, pero hay que dosificarlo. correcto, 9 de la mañana, 13 minutos. Continuamos la entrevista con el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Muy buenos días a don Alcides Ezequiel Montilla García, el gran periodista del sistema de emisoras Atalaya, y por supuesto también al licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra, que es nuestro gran comentarista, analista político y maestro de juventudes, a la ingeniera Noemí Ceballos, que también la vemos con un nuevo look que tiene doña Noemí, nuestra experta en temas financieros, también obviamente de auditoría, y ella campeona de CrossFit. Aquí es que estamos hoy. Oiga, antes de darle también las preguntas para Jorge Trujillo, desearle suerte a Noemí, oiga, con su equipo, con el Real Madrid. Hoy vamos a estar cubriendo ese partido. Real Madrid, Bayern Múnich juegan en München, como dicen los alemanes, a las 2 de la tarde, Noemí. Correcto, es correcto. Aquí pujando por el equipo. ¿Cómo está, Andrés? Buen día. Buen día, buen día. Y a la misma hora prácticamente va a jugar Rafael Nadal el partido de octavos de final en el torneo abierto de Madrid, Master 1000. A esa misma hora con Lejeca juega Nadal, quien dijo ayer que lamentaba perderse el partido del Real Madrid, del cual es muy fan Alcidito. O sea que a esa hora habrá doble información deportiva aquí en Atalaya. Así Es es, hoy. correcto. Y también juega A ver los Alcaraz, dos. día importante para Madrid. Claro, claro. Alcaraz juega un poco antes, ¿no? Pero Ujú, también es fan del Real Madrid. ujú, También, exactamente. sí. Muy bien, ahora sí. Luego ese breve paréntesis que hacemos deportivo y anunciando esas coberturas del sistema de emisoras Atalaya.
80 años de credibilidad informativa y 80 años junto al deporte ecuatoriano e internacional. Yo quería preguntarle a nuestro amigo experto, además en el área energética, que ha estado ahí como presidente del organismo regulador y ha estado en el sector privado por muchos años, que es el ingeniero Jorge Trujillo Pulso. En este caso, sí es muy preocupante lo que usted acaba de decir, porque no lo ha manifestado solo usted, lo dice el exministro Santos Alvite, lo dijo la semana pasada aquí también el exministro de Energía René Ortiz, y es que dinero excedente que tienen las eléctricas, dinero excedente que tiene CENEL, se lo lleva el Ministerio de Finanzas. No solo de este gobierno, del anterior y del anterior y del anterior. Y entonces no tiene dinero pues para pagarle a las generadoras. A su vez, las generadoras, si es que tienen dinero excedente, también se lo lleva el Ministerio de Finanzas. Entonces, sí es una situación que no permite que se hagan los trabajos y mantenimientos necesarios u otro tipo de inversiones, Jorge. ¿Cómo le va? Sí, efectivamente, gracias Andrés, buen día. Sí, yo quería también mencionar, es verdad lo que hemos analizado, el Ministerio de Finanzas al final del camino coge los excedentes tanto de CENEL como de SELEC y Transelectric, y entonces no permite la reinversión que es tan común, normal y necesaria en cualquier empresa del mundo, ¿no? A nivel privado, a nivel estatal. Entonces, eso debe ser rectificado para que pueda, en mi opinión, los 900 megavatios, estos que están repito, coloquialmente mal parqueados, pueda esa inversión privada que es nacional y extranjera entrar a firmarse los PPAs, haciéndolos bancarizados y a su vez comenzar la construcción. Ojo, hay un tema interesante y es que en energía, vamos a hablar rapidito un tema primero conceptual. Uno, los proyectos hidroeléctricos nuestros, el 95% están en la cuenca oriental y el 5%, uno, Toachi y Pilatón, está en la cuenca del Pacífico. Entonces, yo sí creo que en los reglamentos que va con buen criterio, conozco que ya está analizando la modificación este gobierno, el ministro No, Lucas. pues Jorge, lo interrumpo, pero también está Dable Peripa, pues. Sí, pero en menor capacidad. Fíjate que, por ejemplo, Toachi Pilatón tiene 40 que están funcionando y 200 que van a entrar en funcionamiento. Es correcto. Daule Peripe incluso es propósito múltiple, ¿no? ¿Verdad? Es irrigación, es control de inundaciones y es generación. Multipropósito. Así es, así es. Esto ya abajo, ¿no? En la cuenca del Guaya. Pero me refiero a los proyectos que están en la cordillera del lado del Ah, ok, Pacífico. ok. O sea que están en la cordillera, pero de la vertiente del Pacífico, es lo que dices tú. Así es. Entonces, yo lo que creo que debería el gobierno en los nuevos reglamentos o leyes que se está promoviendo, reglamentos para ser puntuales, modificaciones, dar estímulos X, Y, Z, tributarios, arancelarios, etcétera, para que el sector privado nacional y o extranjero pueda invertir en esa vertiente para que, o sea, más claro, no poner los huevos en la misma canasta, porque tenemos el 95% de nuestro riesgo hídrico en la canasta oriental y el 5%, repito, por los 200 megavatios que va a incorporar, espero pronto, Toachi y 40 que tiene ya funcionando, realmente es un desbalance increíble de conceptualidad. Más allá de que la técnica recomienda que uno tenga un 65 o 70%, que es lo que tiene, por ejemplo, Colombia, 65-70% de hídrico y un 35% por ciento de térmico. Entonces, nosotros nos hemos concentrado en el hidroeléctrico, que en el momento que no hay lluvias tenemos los problemas que tenemos. Y segundo, nos hemos descuidado de darle mantenimiento a las centrales térmicas, pero no lloremos, sino, no nos lamentemos, sino veamos para adelante cómo solucionamos el tema. Pero esta recomendación yo creo que es muy válida, que en los reglamentos y o en la ley, más adelante, ahora los reglamentos que están en manos del presidente, manos del ministro, y sé que hay un equipo muy calificado que está trabajando en eso para que atraigan a la inversión nacional y o extranjera del sector privado para que pueda coparticipar con el proceso de electrificación del Ecuador. Incluso aquí hago un comentario. En la electrificación solar, Andrés, Alcides y Julio,
es la más rápida, ojo la palabra, la más rápida en ponerse en práctica. Existen casos puntuales aquí en el Ecuador en que entre no menos de 5 meses o 4 meses, ya desde el momento que se contrata y se comienza la construcción, se ponen en práctica proyectos solares. Aquí estamos en la mitad del mundo, tenemos un nivel de irradiación solar altísimo. Entonces, el gobierno debería seguir promoviendo, más allá de estos 900 megavatios que menciono, para que la ciudadanía acceda tanto en la parte industrial, en la parte comercial, en la parte residencial, accedan a electrificación solar, que es la que definitivamente ya a nivel individual, a nivel independiente, a nivel empresarial, va a sacar en el corto plazo también al país adelante con el tema de la electrificación. Pero una cosa, Jorge, y antes de ir con Julio, en el caso de la energía solar o fotovoltaica, en el momento actual y con la ley no más apagones que se aprobó en este año, en el mes de enero, igual no se cambió la posibilidad de que se haga, digamos, sí, se puede hacer de manera privada, pero se la tiene que vender directo a la generadora, a Se Select. pasó, yo digo de Guatepeor a Guatemala se pasó, perdón para los guatemaltecos, pero la ley perdió, yo algo comenté en la entrevista anterior de hace unas 2 o 3 semanas, Me acuerdo. se perdió una oportunidad espectacular por parte del país de modificar la ley en forma dramática a favor de la aportación del Estado, de las empresas privadas para que, tanto nacionales o extranjeras. Entonces, luego cuando salió el reglamento, que eso está en manos del presidente, salió un reglamento también, en mi opinión, mediocre. ¿Por qué digo mediocre? Porque estaban personas dogmatizadas o no sé, no quiero calificar lo que se hizo, pero la intervención de la empresa privada se la ponía por excepción, cuando ya mencionamos nosotros que el 75% de Latinoamérica es inversión privada en electricidad. Entonces, debe ser es por regla, o sea, la participación no es estatal, sino debe ser por regla la participación privada. Entonces, esas modificaciones, sé que tiene el ministro Luque un muy buen equipo que está trabajando en ella y esperemos que en los próximos 30 días salgan regulaciones, cambios de reglamentos que permitan. Y verdad es que se pasó, Andrés, de 1 megavatio a 2 megavatios en ciertas áreas y luego se pasó a 10 megavatios, pero ¿por qué ponerle techo y limitaciones a la capacidad de generación en el Ecuador? Ah, porque viene el sector privado, entonces contrólalo y ponlo que no crezca mucho. No es así. En toda Latinoamérica, repito, es todo lo contrario. Entonces, nosotros aquí le tenemos miedo o pánico a la palabra inversión privada, nacional o extranjera o privatización. Entonces, hay que tomar el toro por los cachos y entiendo que lo están haciendo con muy buen sentido el actual ministro Luque, ¿no? Las 9 de la mañana con 23 minutos, 9:23 el licenciado Julio Osvaldo Ayala. Gracias, mi querido Andrés. Buen día para ti, buen día también para nuestro distinguido amigo invitado, el ingeniero Jorge Trujillo, experto en materia de energía. Jorge, dígame una cosa. En el gobierno del señor Correa se habló de 8 grandes centrales hidroeléctricas. ¿Cuántas están funcionando y en su real capacidad, Jorge? Julio, tú has puesto el dedo en la llaga. De las 8 están funcionando 3 a media vela. A propósito, en algún otro momento podríamos charlar sobre el tema de Coca-Cola, Sinclair y el factor de planta. En mi opinión, nunca debió haberse hecho por 1500 megavatios, sino solo por la mitad, por 750. ¿Verdad? Es que tú puedes generar 1500 megavatios, por ejemplo, en Coca-Cola Sinclair, pero durante un día o 24, 36, 48 horas. Entonces, la inversión que se hizo es el doble, en mi opinión, respecto a lo que técnicamente era recomendable en todos los estudios que se habían hecho con consultores extranjeros y nacionales. Pero en todo caso, óigase, es el doble, pero el doble lleve también, ¿ah? no analicemos el tema de la parte lamentable y dolorosa y vergonzosa que es ello, pero repito, de las 8 están funcionando a media llave 3 y causa mucha pena. Yo pongo siempre como ejemplo a Goyán. Fue construida por los suecos hace 35 años. Repito, a Goyán, suecos, 35 años.
con una fiscalización impecable por parte de Inesel entonces. A mí me tocó estar en el presidente del directorio de Inesel entonces, y está funcionando como reloj suizo, o sueco, perdón. Dígame una cosa, y esas centrales que no están funcionando y las que están a media llave, ¿pueden realmente hacérselas funcionar? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Toachi Pilatón, que la están, que le entregan, y tiene que ir el ministro y decirle, en una semana les doy de plazo, y ojalá pues que a la semana se cumpla, porque yo esto de Toachi Pilatón parece el manto de Penélope, Jorge. Así es. El ministro bien hizo en darles una semana de plazo, porque realmente ahí hay unas peleas intestinas entre chinos y rusos, y a su vez, con buen criterio, el gobierno anterior metió al cuerpo de ingenieros del ejército para terminar las obras civiles, pero ahí yo lo que sugiero es que se sienten en una misma mesa a los chinos, a los rusos, al Estado ecuatoriano, SELEC en este caso, y a la Procuraduría y Contraloría, porque la gente le teme muchísimo a estos estamentos de control. Entonces, si los sientan en una sola mesa, yo creo que va a haber luz al final del túnel de Toachi Pilatón. Y las otras centrales que se dijo que iban a funcionar, esas otras 5, ¿qué pasa con ellas, mi querido Jorge? Y mencionemos una, por ejemplo, Quijos, está abandonada. Prefiero no hablar de ello. Lo que sí es que yo veo que el ministro Luque, a pesar de no ser su especialidad, está tomando bien el toro por los cachos. A propósito, yo sugeriría al país, al presidente, que haga dos cosas. La una, que ratifique al ministro como ministro de Electricidad. Ojo, yo oía al doctor Santos en una entrevista y decía, yo soy petrolero, pero de electricidad no sé. Entonces, yo creo que la magnitud del problema es tan grave en el Ecuador que amerita hacer la siguiente sugerencia. Un ministerio, dividir los ministerios. El Ministerio de Petróleo y Minería son afines en cuanto a la área de exploraciones, concesiones, explotación, etcétera. Mientras que el de electricidad no tiene nada que ver. Y a su vez, dentro del ministerio también hay otra área que es nuclear. Entonces, yo sugiero que el presidente, por lo menos transitoriamente, no por crear más burocracia, cree un ministerio que sea de electricidad y nuclear. En alguna otra oportunidad podremos charlar detenidamente sobre lo que es el estar abandonado en el tema nuclear, pero no creo que convenga tratarlo ahora. Pero sí que lo ratifique al ministro, que está tomando el toro por los cachos sin ser su especialidad. Sé que se está rodeando muy bien, y las acciones que están tomando, pues definitivamente están a la vista y a la luz de todos los ecuatorianos, y cómo vamos mejorando paulatinamente. Pero A esas ver, son Jorge, usted es un hombre que conoce muy bien esta problemática. Dígame una cosa, acciones emergentes, pero emergentes como para solucionar esto. Alguien ha mencionado las barcazas, porque esas ya vienen, se instalan y generan a lo mejor en 2 meses, 3 meses. Pero ¿qué otras acciones emergentes se podrían hacer? ¿Y qué pasa con el tema de las barcazas que desde el gobierno anterior se habla, pero no se concreta? A ver, el problema es que los ecuatorianos, aquel chiste de la olla del cangrejo, ¿no? Todos queremos salir y un cangrejo jala al otro. Entonces nosotros debemos reconocer que realmente entre nosotros mismos nos canibalizamos. Entonces las barcazas son necesarias. En el gobierno anterior vino unas barcazas de un señor turco, no recuerdo el nombre, que eran muy grandes, y se pusieron a la orden con el ministro Santos, me recuerdo, y ellos no prosperó el tema. ¿Por qué? Porque ya hubieron escándalos, que las barcazas, que las contrataciones, los precios, bla, 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 bla. En todo caso, esa barcaza lo que hizo fue, dio la vuelta, venía de Turquía para acá y se fue a Centroamérica, y ella está produciendo energía. Entonces, debemos nosotros tratar de que las contrataciones sean transparentes en cuanto a específicamente hablando de las barcazas. El ministro Luque decía que tienen algunas ofertas, y estoy seguro que van a haber unas contrataciones transparentes, pero esas son soluciones de curita, digo yo, no de cirugía mayor. Son transitorias y son costosas, pero bueno, son menos costosas que lo que nos va a cobrar desde hoy el sector privado de generación de Colombia, ¿no? Allá está, esa gente las últimas contrataciones han estado en 60 y pico centavos, han llegado hasta $1. Entonces, las barcazas son menores. Entonces, lo que no debemos es canibalizarnos entre nosotros y tener confianza en que las contrataciones se van a hacer de buena manera. Pero, repito, ya algunas sugerencias que nosotros dimos en esta radio hace unas 2 o 3 semanas
no es por vanidad, pero el ministro está tomándolas. Otra cuestión que yo también mencioné, Julio, y que es un tema que es híbrido. ¿Por qué hablo de híbrido? Porque es gas, petróleo y electricidad. Es el tema, yo tuve el honor y el gusto de trabajar con los norteamericanos 10 años, el grupo Noble, que era EDC en la plataforma offshore, y Machala Power, que ahora es Machala Gas y ahora va a ser Machala Diesel, ¿no verdad? Pero en algún momento yo le sugerí al ministro del gobierno anterior, a Santos, que contratara, ojo, cómo apoderar un buque cisterna gas muy grande en Ecuador. O sea, si tú construyes toda la logística y la infraestructura para un tema de gas, te demoras 2 años, te demoras 3 años haciendo una logística para este buque, ¿no? Además de que es costoso y toma tiempo, pero entonces yo contacté en esa época con la compañía que diseñó y construyó el gasoducto submarino y la plataforma. Y le puse sobre la mesa al ministro Santos, aquí está la compañía, cobraban una ridiculez para el resultado, creo que eran $30.000, $40.000, una cosa así. Y ellos decían cómo hacer para cuadrar el buque sin necesidad de construir nuevas infraestructuras. Habían tres alternativas. La una era poner una interconexión con una T submarina en los 60 kilómetros del gasoducto que une la plataforma con tierra firme. Y la otra, recuerdo que era directamente conectarse a la plataforma y solo poner un compresor adicional en la plataforma. Lamentablemente, el ministro sí ordenó, creo que fue a Petroecuador y ahí quedó todo el tema, ¿no? Pero el no conocer el sector, repito, es un sector híbrido, ¿no? Petrolero, gas y electricidad, pero el no conocer no permitió que el ministro haga seguimiento, presione para que Petroecuador contrate esta compañía para viabilizar el descargue del gas, que a propósito el gas natural licuado es más barato y es mucho más limpio, tanto para el ambiente como para las máquinas, ¿no verdad? Entonces, esas son decisiones que se deben tomar. Y bueno, ahora el gobierno lo que está haciendo, el ministro Luque lo que está haciendo es lo que debe hacer. O sea, en corto plazo hay 480 megavatios en total. De los 480 megavatios, me parece que quedaría alrededor de 380, o sea, solo se está generando alrededor de 100, 380 que se van a ir incorporando con diésel. Es cuestión de cambiar las toberas de las turbinas o los inyectores, es un gasto pequeño y rápido, pero se puede funcionar con diésel transitoriamente. Pero esas son soluciones que usted me preguntaba, Julio, de corto plazo, pero hay que ver las soluciones de largo plazo. El largo plazo es contrarrestar la corrupción y los intereses creados en la explotación del gas del Golfo. Ojo, Correa cogió y votó del país a la empresa Noble norteamericana, que era la mayor inversión norteamericana en ese momento en el Ecuador, porque entre comillas estaba boicoteando, el incremento de la producción de gas. Lo que pasa es que en el fondo le debían, yo recuerdo, $78 millones y los norteamericanos pues mal podían incorporar más pozos petroleros a la producción si no tenían la seguridad de cobro que tenían ya año y medio. Y trajeron unos venezolanos, pues también, ¿se acuerdan? De PDVSA, hicieron una inversión ahí. Eso, claro, y luego que los votó Correa, trajeron venezolanos de PDVSA a Puná. Y en Puná, y entre Puná y la propia plataforma de EDC, ojo, invirtieron alrededor de $650 millones. Tenemos mala memoria los ecuatorianos. ¿Sabes cuáles son los resultados? Cero. ¿Y de quién eran esos 650 millones? ¿De PDVSA o de Petroecuador? De PDVSA no puso un centavo. 650. Entre Puná y el gas del Golfo se votaron $650 millones. ¿Sí? Qué cantidad de dinero. Ahora, lo que pasa es que la tecnología que conoce Venezuela es las jack-up, es un solo pozo perforador, ¿no verdad? Que fue lo que en la época de Osvaldo Hurtado, el ministro Galindo, y estuve yo, se sacó a permargo del país porque era un negocio mal hecho en esa época. Entonces, la tecnología es diferente. Los pozos, ojo, Andrés, Julio, Alcides, los pozos de EDC en el gas del Golfo son pequeños pozos. Entonces, la tecnología es una tecnología israelita que lo que hace es que encuentra 8 o 10 pozos petroleros de gas
y esos los sumen en la plataforma. Igual es la estructura de Talara, igual es la estructura de Ancón. O sea, son mini pozos petroleros de alta calidad de gas y alta calidad de crudo, ¿no es verdad? Pero con volúmenes pequeños. Entonces, esa tecnología es la que usaban los norteamericanos. Los votaron a los norteamericanos, metieron a una jackup, técnicamente era impropio, y no encontraron gas ni petróleo en Puna, y a su vez sobresaturaron con arenas dentro de la parte inferior de las plataformas y dañaron algunos pozos dentro de lo que es EDC. Y en ese momento se producían alrededor de 48 a 52 millones de pies cúbicos por día en EDC, en la plataforma. En este momento la producción es de 21. ¿Lo puede repetir los números? Sí, de 48 a 52 millones de pies cúbicos se producía cuando EDC estaba operando, ¿ok? Y Correa quería que produzcan más, pero repito, había un problema de dinero que no cobraban el gas ni la energía que vendían. Y en este momento se están produciendo 21 o 22 millones de pies cúbicos de los 48 o 50 millones. Y de esos se produce, de los 18 se le entregan a Selec para generar de las dos turbinas, está parada, hay una que está generando, que es 65 megavatios, una General Electric, ¿ok? Y los otros 3, 5 o 6 millones de pies cúbicos se los entregan al grupo del Juli. Don Julio. Sí, muchas gracias. No, ya le toca que A Noemí. haga las preguntas doña Noemí Ceballos, a quien le doy el cordial buenos días. Muchas gracias, Julio. Muy buenos días. Qué gusto verlo. Bueno, aquí por la pantalla, aunque sea. Espero esté muy bien. Próximo lunes nos vemos todos en persona. Ah, perfecto, Todos en perfecto. persona. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, Ingeniero Trujillo, usted mencionaba hace un momento sobre, me parece, si yo recuerdo bien, el número 8 hidroeléctricas que no están todas en capacidad o funcionamiento, que se han manejado. Yo conozco bastante de cerca la que está en Manabí, soy de Manabí, y uno pasa por ahí, pues, y eso está totalmente botado, desolado, que es la refinería del De Aromo, Pacífico, ¿no? la Del del Aromo, Pacífico. la refinería del Pacífico, exactamente, la que está en Aromo. Eh, Hay varios kilovatios de energía que usted decía que están pues totalmente botados, desperdiciados, pero ¿qué se necesita para que todas estas instalaciones o facilidades empiecen, digamos, a funcionar de manera adecuada? ¿Y la inversión tendría que ser del Estado o sería una inversión más bien privada a través de los Purchase Agreement que usted ha mencionado? Es totalmente privado. Los 900 megavatios que yo he mencionado, di una lectura rápida, Ujú, entre los cuales está el Aromo, 240 ujú. megavatios. Es una inversión francesa 100% privada. 100% privada. Y no pone un centavo el gobierno ecuatoriano. ¿Pero eso es porque ya hay un contrato o cómo funciona O exactamente en sea, la ya hay una práctica? adjudicación. Hay una ¿Ok? explicación, ¿ok? Y el contrato, los franceses más bien no han avanzado más porque se necesita la forma de pago. La forma de pago es lo que yo mencionaba, el Power Purchase Agreement, Ujú, que es un contrato de compra-venta en el cual se hace un fideicomiso ujú, y se retienen los fondos en forma automática para que el beneficiario, el dueño de la planta, y el dueño de la planta a su vez se lo endosa a un banco. En ujú. otras palabras, si no es bancable, si no hay forma de pago seria, no van a haber las inversiones. Entonces yo decía, quien está atrás de esto, el que debe firmar los fideicomisos, para que se instrumenten los Power Purchase Agreement, la forma de pago, son las empresas eléctricas distribuidoras. Ok. Pero las empresas eléctricas distribuidoras tienen dos problemas. El uno, los sobrecostos, las pérdidas negras, etcétera, Ujú. etcétera. Y segundo, los saldos que ellos tienen, como mencionaba Andrés, efectivamente se los absorbe el Ministerio Ministerio de de Finanzas. Finanzas. Entonces es el perro mordiéndose el rabo. Ok. Entonces, si no van, o sea, estos 900 megavatios, que es cero inversión estatal, Ujú. no pone un centavo, ni siquiera son empresas público-privadas, no, 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 son 100% inversión privada. Pero la única alternativa es que lo haga el CENEL, que ya funciona a propósito de eso en el sector eléctrico muy bien desde hace más de 20 años. Más de 20 años, o sea, funciona muy bien con las generadoras privadas, las pocas privadas, porque no llega el 10% de la inversión privada, pero hay hidroeléctricas, hay, etcétera, que o hacen un convenio las hidroeléctricas privadas con empresas privadas y se califican como grandes consumidores.
Entonces, le venden la energía a la empresa, la generadora privada, una hidroeléctrica se la vende alternativa uno a la empresa privada industrial. Alternativa 2, la empresa vende la energía al Sistema Nacional Interconectado y a través de esta forma de procedimiento de fideicomiso con PPAs se cobra la empresa privada la energía que le produce al Estado. O sea, la empresa Ok, privada o hace un PPA, un contrato de compraventa directo con una empresa industrial calificada como gran consumidor, alternativa uno, o la vende al gobierno. Pues si la vende al gobierno tiene que pagarle. claro. Entonces, la segunda alternativa, si no son las empresas eléctricas distribuidoras, es que sea el propio ministerio que es el que está recaudando la plata que efectivamente eventualmente tiene excedentes las empresas eléctricas distribuidoras. Y la tercera es que haga entendía yo que se estaba analizando también la opción de que sea el BID, pero eso es una distorsión total de la realidad ecuatoriana si eventualmente interviene el BID para garantizarle el pago a las inversiones privadas. O sea, y tiene que garantizarlo el propio gobierno ¿Y por qué tendría que Claro. intervenir el BID? porque no hay, Como las precio. empresas en las distribuidoras No hay no hay dinero. ni actitud ni dinero. Sí, Ojo, actitud. actitud ni dinero. Ya. En el Ministerio de Finanzas no hay dinero. Entonces, es el perro mordiéndose el rabo, Andrés. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas 900 megavatios que están ya adjudicados, repito, los contratos están estacionados en el despacho del ministro, ¿no verdad? Porque no hay la bancarización. O Entonces, sea, la garantía soberana no es suficiente. no, no, No. no, no, no. Tú tienes que coger y garantizar en forma real, o sea, quién me va a pagar y tú estableces un fideicomiso con retención automática de fondos. Ok, ahí está claro. O sea, es más bien entonces viabilizar la garantía de pago. Y en el caso del BIT entiendo que funcionaría como un garante. Que en lugar de que no, No, el o BID lo sea, que tendría que hacer es poner dinero dentro de préstamo. una cuenta especial, hacer un préstamo en una cuenta especial para garantizar el pago de esto, pero esa tercera alternativa, si bien es cierto, es práctica, pero es contra natura, pues, o sea, ¿cómo va a intervenir un préstamo? Pero además, todo eso tiene un principio y un fin, pues entonces tú Ujú, tienes que ver que un contrato de una hidroeléctrica es a 30 años, una solar correcto. es a 25 años. Entonces no puede distorsionarse la realidad así. O lo hacen las empresas distribuidoras, en mi opinión, o lo hace el Ministerio de Finanzas. Ok, sobre el ministro, ayer circuló una noticia que yo creo que era como más un comentario. El ministro Luque empezó teniendo a cargo el Ministerio de Obras Públicas y luego está encargado del Ministerio de Energía. Ayer el presidente, dentro de la ceremonia de la entrega del puente de Lelia vía Loc Santo Domingo, hizo el chiste, o sea, hizo la broma más bien de que pronto iba a tener un tercer ministerio. Entonces, ¿cómo ve el encargo del ministro que inicialmente era de otro ministerio al Ministerio de Electricidad? Porque al menos al parecer ha controlado medianamente bien o bastante bien la crisis de energía eléctrica que está afrontando pues, el país. Sí, yo no había oído ese comentario. Justamente yo coincido Sol Express. 100,1%, 100,1% con la expresión jocosa del presidente, Ujú. porque yo creo y repito que debe crearse transitoriamente o en forma definitiva. Muchos me van a decir, hombre, otro ministerio, más burocracia. Pero repito, así como el presidente creó el Ministerio de Gobierno Ujú. e Interior y lo fusionó y ahora luego lo separó, ¿no verdad? Yo creo que debe crearse el Ministerio de Electricidad y adscribirle la energía nuclear, que también es afín al Ministerio de Electricidad. Y aparte, el dejar al Ministerio que era de Energía y Minas como energía de petróleo y minería. O sea, hacer dos ministerios en otras palabras. Pero el ministro está haciendo muy bien y él debería quedarse. O sea, me refiero a Luque, ¿no? En todo el Debería quedarse. ministerio, en los dos, o Porque en el dice de que energía. le van a entregar, que le van a Claro. encargar un tercero, dijo ayer el Ajá, sí. presidente, que está haciendo muy buen Muy trabajo y que buen capaz trabajo. le encarga el tercero, dijo. Tercero. No sé cuál sea el tercero, pero yo No lo estaría muy mencionó, pero dijo contento de. con que él siga manejando el de electricidad. Pero les voy a poner una anécdota, Andrés, Julio y Alcides, y señorita. Yo estuve pues en Petroecuador en el año 99, como en la época de Mahuat, y yo estaba de presidente del directorio de Petroecuador en esa época. ¿Ok? Cuando cayó el gobierno de Mahuat y subió el gobierno de Noboa, me pidió Noboa que me quedara. Y estuve de presidente uno o dos En meses Petroecuador. en Petroecuador. Y vino luego Rodolfo Barniol y vino de presidente y yo quedé en el miembro del Consejo de Administración.
Ojo, Rodolfo Barniol es un hombre brillante, inteligente, honesto, y como yo ya había estado antes en CEPI, yo ya había estado antes en Petroecuador, y yo aprecié en vivo de que él, siendo inteligente, llegó un momento que pasaron 6 meses y me dice, acabo de terminar la curva de aprendizaje. O sea, ojo, manejar Petroecuador es una curva de aprendizaje que no es de la noche a la mañana. O sea, Rodolfo Barniol, quizás para los que no lo conocen, un camaronero de muchísimos años, empresario de éxito, o sea, un tipo que venía, digamos, a aprender cómo gestionar, ¿no? Y había tenido experiencia ya en la parte pública con el mismo Gustavo Noboa, pero mira, se demoró 6 meses para 6 meses. para la curva de aprendizaje. Es que no es fácil, y en tremendo lugar, ¿no? Así es que Petroecuador tú tienes petroindustrial, petrocomercial, oleoducto, tienes comercio exterior, o sea, cada uno es un mundo, ¿no? Entonces es tan difícil y por eso es que yo pido que el tema del gas del Golfo se saque esa licitación y se la adjudique a quien sea, pero que se la adjudique, porque el país está perdiendo muchísimo dinero en la no producción de gas en el Golfo, Andrés. Noemí, No, por mi lado, no sé si Alcides tiene Alcides. más Don inquietudes. Alcides, entonces Montilla, mire ese paso de Oiga, Jorge, una dama manabita a un caballero manabita. gracias, muchas gracias, muchas gracias. Jorge, hay un tema que ya lo tratamos con usted el 18 de abril cuando estuvo aquí en Atalaya, las pérdidas negras. Ya hay cifras. El año pasado, Jorge, 266 millones se perdieron por robos de energía y por efecto de fallas en la transmisión de electricidad. 266 millones. Oiga, es muchísima plata. Y yo no veo que ni el ministro, ni el Consejo de Electricidad, ni ninguno de estos organismos está haciendo algo. ¿Por qué? Porque veo la declaración de la gerente de CENEL, Johanna Tomalá, decir que en 9 provincias se roba más energía que ninguna otra. Y habla pues no solamente que el robo es producto de propiamente de meterse con un cable a robar la luz de los postes, sino que hay una serie de elementos más. Entonces yo le pregunto, eso también es una pérdida grande que tiene el Estado, pues. ¿Cómo hacer para evitar, reducir los márgenes de pérdida? Oiga, 266 millones. El año pasado, harta plata realmente, Jorge. Sí, así es, te comento mi opinión al respecto. En la época del gobierno de Noboa estuvimos a milímetros de adjudicar. Yo le oía a Walter Spurri y a ti, Andrés, qué pasaría si estuviéramos todavía con Emelec, ¿no? Estuvimos a 1 milímetro de adjudicar la concesión a una empresa extranjera Cerquita. para Emelec. A milímetros estuvimos, ¿no es verdad? ¿Por qué no se lo hizo? Porque a última hora el presidente Noboa, estando de viaje en China, intempestivamente e inexplicablemente, era ya los 2 o 3 meses últimos antes de finalizar su gobierno, él eliminó los incrementos tarifarios que eran justamente y son justamente la base de los análisis en el data room de todas las inversiones nacionales y extranjeras para poder viabilizar la factibilidad de que vengan empresas eléctricas acá al país. Entonces, en contestación, yo creo que es difícil, muy difícil enderezar ese entuerto de las pérdidas negras a nivel estatal. Mi opinión debe ser privatizada. Me van a decir, estás diciendo malas palabras, estás privatizando el ecor. Yo ya puse el ejemplo. El 75% de Latinoamérica es privado y nosotros somos menos del 10%. Un inversionista privado que venga y tome el control de Emelec y o de otras empresas, lo primero que va a hacer es... Pero para no satanizar, porque tú sabes que aquí satanizan todo este tipo de cosas. Mira la pregunta del arbitraje, la satanizaron. Entonces, te digo como para no satanizar, no necesariamente se tiene que privatizar. Hay mecanismos de delegación de la parte privada como las concesiones, ¿no? O las mismas APP, que son al final un acuerdo público-privado, una Contrato de concesión. Sí. inversión y que hay un... Yo coincido contigo que para no satanizar... Porque hay gente que aquí
medio que escucha eso. Pero diles a esa misma gente que escucha, dice la palabra privatizar es mala palabra, me está hablando sandeces Jorge Trujillo, ¿no verdad? Diles pues que prendan la luz en su casa en este momento cuando están con los apagones con 6, 8 horas. De verdad. Diles pues eso. Sí. Entonces, no, es que ya, Andrés, yo creo que antes era una palabra, mala palabra, era privatizar. En este momento ya estamos afrontando una realidad, hombre. Si 68% es privado en Colombia y si 88% es privado en Perú y la generación eléctrica y la electricidad y 100% es en Chile, hombre, son 3 vecinos nuestros que no tienen problemas que nosotros estamos yendo en contra de la historia y ojo, y se viene, yo ya mencioné, el incremento de energía por parte de las camaroneras, el incremento de consumo de energía por parte de las mineras, el incremento de energía por parte de la electromovilidad, el incremento de energía por parte del calentamiento global y el uso de aires acondicionados, etcétera. Entonces ya no puedes tapar el sol con el dedo y satanizar el tema de privatización, Andrés. Esa es mi opinión. Alcides, yo lo interrumpí, adelante. No, está bien la explicación de Jorge. Está bien la explicación de Jorge. Continúe usted, ingeniero Mendoza. Bueno, más bien para continuar en la misma línea, tuvieron a un pelo de lo de Emelec, no se hizo hace 20 años, 21 años, 20 años. y ahí están los resultados. En la otra empresa que hubo mucha renuencia, porque acá no es que hubo renuencia, sino que no se dio al final, había grupos interesados, fue en la eléctrica de Quito, ¿te acuerdas? Que el presidente Edgar Ponce de la empresa había sido un sindicalista de mucho tiempo y en la empresa de Quito ¿cómo? ¿No? Sí, tampoco. Se trató varias empresas eléctricas regionales. La mejor manejada es Cuenca. Allá. Es Cuenca. Los cuencanos manejan sus empresas eléctricas, sus empresas de agua Como potable, etapa. como etapa. Entonces los manejan muy bien, ¿no? Que es agua potable y Yo telecomunicación. diría, si tú me dices, pongo una excepción, ¿qué empresa no privatizarías? Solo Cuenca. Solo Cuenca. Solo Cuenca. Es increíble, la manejan impecablemente. Hay un tema interesante que yo quiero insistir, mi querido Andrés, y Alcides, y Julio, y señorita. El promover en esta entrevista, y si sacamos ese éxito, es el consumo de electricidad solar. O sea, a nivel residencial. Conozco de hogares, Andrés, que durante el día están utilizando ya hogares ecuatorianos, y ya son más de 120.000 personas en el Ecuador que tienen un medidor reversible. ¿Qué es eso? Tú pones electricidad solar en tu techo, tienes una demanda de 100 unidades, por ejemplo, y pones 150 en el techo, ¿ok? Y 100 captas durante el día, y los 50 los envías al Sistema Nacional prestado. ¿Ok? En la noche el Sistema Nacional se da la vuelta el medidor en sentido inverso y te devuelve los 50. Eso es en un Ecuador sin problemas energéticos. Obviamente eso no ocurre ahora, ¿no? Pero definitivamente si se propaga, si se vende la idea, si se hace conciencia en el país de que la electricidad solar es una solución barata, y hay en bancos, entidades financieras que te lo financian a 7, 8, 10 años, y tú pagas eso en 4, 3, 4, 5 años, se amortiza, y te quedan 20 años de vida útil en que esta gente que ya lo tiene, son 120, 130.000 ciudadanos en el Ecuador, es poquito, pero ya los están utilizando. Entonces, ¿cuánto pagan de electricidad? Cero, porque están captando energía solar, que es lo que más tenemos en el Ecuador. En vez de lamentarnos por la energía solar en los aires acondicionados, hay que aprovecharlo en electricidad. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con las preguntas de don Julio Ayala y también de la ingeniera Noemí Ceballos, que están con nosotros aquí en el panel del Sistema de Emisoras Atalaya. Nuestro invitado, experto en el sector eléctrico y expresidente del regulador de todo lo que es la generación, de todo el sector en el país, el ingeniero Jorge Trujillo Pulson. Vamos a volver en un momento. Ahora sí, vamos con las preguntas. Luego de esta información, vamos con las preguntas del licenciado Julio Ayala. A ver, don Jorge, dígame una cosa, porque yo siempre manifiesto que el que sabe, sabe, y el que no sabe nada mismo se hace diputado. Dígame una cosa, ¿hasta qué punto, y por eso fui yo diputado, por si acaso, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente no se pueden hacer concesiones en el país? ¿Hasta qué punto no se puede privatizar? Porque, mire, los señores del MPD se opusieron a la privatización del IES,
pero ellos tienen una empresa privatizadora que se llama Fondo de Cesantía del Magisterio. Y es lo mismo. Aquí se dice que no se pueden hacer concesiones, pero se concesionó en el gobierno, creo que del señor Moreno, la carretera Guayaquil-Salinas y funciona muy bien. ¿Por qué razón es que otras cosas no se pueden concesionar o privatizar? Bien, Julio, buenas reflexiones. Mira, sí, en algún momento comenté yo, no sé si era acá en esta radio, el tema del éxito que hay en las concesiones justamente de las carreteras, en las concesiones de los puertos. Ojo, cuando determinados gobernantes hacen este tipo de concesiones, ahí no son zurdos, ahí no son zurdos. Pero cuando los hace o quiere hacer un gobierno que no es zurdo, es privatizador, entrega la soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo depende del ángulo en el cual se lo ve. Entonces, la cuestión es que hay que hacer conciencia en el Ecuador. Yo hacía medio en broma, medio en serio, decía, aquellas personas que se oponen al tema de la privatización, que prendan pues la luz cuando están con apagones de 6 u 8 horas. Entonces, lamentablemente tenemos que llegar al fondo del túnel oscuro para que entienda la ciudadanía en general, yo creo que sí lo entiende, pero en particular los sectores radicales que se oponen, de que no puede taparse el sol con el dedo, o sea, hay que ir a la privatización y o concesiones, como menciona muy bien Andrés, que son los Jorge, etcétera. pero como conclusión, ¿hay disposiciones legales que hacen imposible las concesiones, que hacen imposible las privatizaciones, o simple y llanamente es cuestión de decisiones de los gobernantes? Yo creo que ya habría que revisar la constitución de Montecristi, que en algún momento dijimos hay que volver a una constitución anterior, ya no son temas de mi especialidad, pero yo creo que el marco que se hizo en esa época es muy difícil, muy difícil. Ahora, a propósito de leyes, hay un tema que conozco que el ministro Luque se está rodeando muy bien y se está asesorando muy bien, y están revisando, repito, el tema reglamentario sin ni siquiera llegar a la ley, porque ya la ley pues implica relaciones en la asamblea con el ejecutivo, en la oposición, bla, bla, bla. Entonces, no quiero entrar allá. Pero el reglamento sí. Entonces, resulta, y yo quiero comentar esto, Andrés, Alcides, Julio y señor, hay, hace 20 años, 25 años no había lo que hay hoy día, un desarrollo empresarial privado, nacional y extranjero muy grande. Voy a contar el milagro, pero no el santo. Hay un grupo empresarial muy grande que consume alrededor de 22, 23 megavatios. Al mes. 22, 23 megavatios como potencia. Ah, ¿Sí? ok, ya. No como energía, energía Ya. sería mensual. Entonces, como potencia, o sea, es bastante. Ya. Para decirte, hay grupos grandes que consumen 1,5, 2 megavatios, tampoco voy a mencionar los nombres de las empresas, pero si hay gente que consume 1,5, 2 y son grandes, imagínate este de 22. Entonces, esta gente dice, hombre, ¿por qué no me dejan a mí proveer energía propia con inversiones propias, cero el gobierno, para yo poder autoabastecerme? ¿Sí? Primero. Ah, no, pero es que hay una regulación en el tema solar que antes era 2 megavatios y como gran favor al sector privado, ahora en la reforma de ley están no más apagones que causa risa más bien. Causa risa. Así es, ¿no? Subieron a 10 megavatios como un favor al sector privado. Quítele el techo, quítele el techo. O sea, si mientras más inviertan en generación o para autoabastecimiento, pero también a su vez ellos dicen, hombre, yo necesito 22 megavatios, pero yo puedo poner una generación combinada, que a propósito ya voy a mencionar lo que es una microred, ¿no verdad? Que es una combinación con inteligencia artificial de unas redes varias. Pero en todo caso, ellos dicen, hombre, yo quiero poner una planta de 50 megavatios, de las cuales 22 me abastezco y el saldo, los 28, los vendo a terceros, al país o a terceras industrias privadas. Ah, no, no se puede. Ese es el reglamento que hay. Por eso yo dije aquí, Andrés, en la entrevista que menciona Julio, 12 de abril creo que fue, yo dije, ridículamente y en forma dogmática, se hizo el reglamento y la ley que recientemente salió cuando por excepción se acepta de favor la intervención de la inversión privada nacional o extranjera. Eso es doloroso porque ojo, ustedes también me hicieron una entrevista en octubre del año pasado y yo ya mencioné que por ahí iban los disparos, que se venía el apagón y segundo, que estaban haciendo una ley, proyecto de ley que era muy, muy dogmático
y poco práctico para el Ecuador. Pero ahora entiendo que ya van el reglamento, con el ministro Luque hay un muy buen equipo, entiendo, y quiero El reglamento no está hecho. El reglamento sí fue hecho. Pero lo puede modificar, Sí, obviamente. Lo puede modificar, obviamente. Por decreto ejecutivo, presidente. Entonces, debe darse la opción a la empresa privada que se autoabastezca sin límite. Y segundo, debe dársele opción para que venda a terceros. Otra cosa, por ejemplo, en el mismo reglamento, siempre trabas para que la inversión privada, dice en el reglamento vigente, que ya lo están modificando, entiendo, ¿no? Dice, si tú tienes un terreno muy grande en una zona donde hay mucha irradiación solar, ejemplo Santa Elena, y quieres consumir tu energía, ejemplo en Guayaquil. No puedes porque es de una provincia a otra. Eso está así, está prohibido. Entonces, es inconcebible cómo está concebido la ley, el reglamento. Entonces, dentro del reglamento, pues tiene una cierta flexibilidad, puede llegar hasta un punto, pero yo creo que, no sé si toma conciencia la Asamblea, lo cual es un poco difícil, con todo respeto lo digo, pero es un poco difícil, pero modificar la ley en este instante sería quizás lo óptimo, pero no necesariamente lo óptimo es lo mejor, ¿no? ¿Verdad? Quizás el reglamento salga bastante expedito, Dios quiera que salga en los próximos 30, 45 días, que permita, repito, la inversión nacional y extranjera, pero con garantías de pago, como hablábamos, cuando se vende al gobierno o a las empresas eléctricas, o a través de grandes consumidores directamente de empresa privada a empresa privada. Pero eso aliviaría tremendamente el tema. Y lo último que hablamos también hace 2 o 3 semanas fue que las empresas mineras no compren energía, no se abastezcan del Estado, sino que las empresas mineras, que son, oye, una empresa minera es igual a 2 toaches pilatonios. O sea, es bien por el país porque se va declinando el petróleo y va saliendo la minería. Y eso pasó en Perú, ¿no? ¿Verdad? Con la minería. Pero son consumos muy altos. Entonces, transitoriamente yo creo que el gobierno podría decirles a las inversiones privadas mineras, a las que hay, pongan su propia generación, ¿ok? Y a las nuevas, decirles hasta que podamos sacar la nariz con inversionistas privados en el Ecuador, en electricidad, ustedes pongan su generación privada también. Que sin duda lo pueden hacer. Por supuesto, por supuesto. Es más, sé que ciertas mineras querían invertir en proyectos hidroeléctricos muy grandes. Ejemplo, en el sur del país, el proyecto Santiago. Son 5,5 gigas, Ok. ¿sí? Pero en varias etapas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pensar que eso lo va a construir el Estado ecuatoriano, ni de lejos, pues. Entonces, eso debería eventualmente gestionárselo para que empresas extranjeras, cuando yo estuve en el Consejo de Electricidad, yo visité Canadá y había un montón de empresas que querían invertir, pero siempre terminamos el perro mordiéndose el rabo. O sea, en vez de que hayan políticas de gobierno, ¿no verdad? Deben haber políticas de Estado. Por eso Colombia, Chile y Perú, además de la inversión privada, tienen políticas de Estado, que un gobernante no se cree el que funde el país, el que viene, sino que lo que hace es que respeta las reglas del juego en materias de petróleo, minería y electricidad, que son inversiones de largo plazo, ¿no? Son políticas de Estado. Eso hace falta. Doña Noemí. Sí, no, solamente para concluir, quería hacerle una pregunta sobre la generación de otras fuentes de energía que hablábamos, por ejemplo, la solar. ¿Cuánto tiempo tomaría en hacer una implementación que, digamos, valga, no que valga la pena, porque cada cosa va a sumar, pero, por ejemplo, me llamó la atención lo que usted decía, construcción de ciudadelas o de casas, por ejemplo, que ya empiecen a utilizar energía solar. ¿Qué tan complicado es y movernos a otras fuentes que no sea, pues, depender del Buena agua? su pregunta. Créame que es muy buena. Es elementalmente sencillo. No es menos de 4 meses y nunca es más de 6 meses. Así de rápido, Ya. así de sencillo y así de barato. Y hay fondos para eso, fondos especiales verdes para esa. O sea, debe promoverse que en las urbanizaciones, en las viviendas, Ujú. pongan en los techos o hagan áreas comunes. O sea, lo que más hay es techo. Y uno cuando tiene calor, ¿qué es lo que dice? El techo está calentando. Y ahora debe decir, gracias que el techo está calentando porque estoy Claro. teniendo electricidad, aire acondicionado, etcétera. Pero no es entre 4 y 6 meses. Me encanta su pregunta porque si vamos a inversiones, por ejemplo, el tema una hidroeléctrica, Andrés, ¿ok? Se demora entre estudios de factibilidad, prefactibilidad, factibilidad, hídricos, bla, 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 se demora un año, año y medio. Y luego en construcción se demora 3 años, 3 años y medio, 4 años. Entonces, en total, tú sumas desde prefactibilidad hasta inauguración, son 6 años, ¿ok? Una hidroeléctrica. Ese es el plazo, ¿sí?
Y luego tú pones una térmica, es no menos de un año, no más de 2 años, ¿ok? Luego pones una solar, 4 meses a 6 meses. ¿Qué estamos esperando? Claro, sobre todo porque entrevistamos el otro día a alguien que está en la academia, sobre todo, y él decía de que aprovechar esas como factores o insumos que son ventajosos para nosotros, como es el clima, aprovechar que aquí hay sol y que esa pudiera ser una alternativa como de sustitución de la energía tradicional, ¿no? De la Sí, fuente de energía o sea, tradicional. el gobierno yo creo que debería promover el uso a nivel ecuatoriano para industrias, para comercio y para residencias, y Ujú, que las nuevas urbanizaciones incluso poner un reglamento que no se otorgarán los permisos por las autoridades seccionales ujú, si no tienen electricidad solar. Es tan simple, ujú. barato y con créditos accesibles y amortizables, como dije, entre 4 y 6 años se amortiza y a ti te dan un crédito a 25 años, o sea, los otros 20 años es como coloquialmente se dice, es a la vena, o sea, no pagan un Claro, solo centavo de electricidad. ya, qué interesante. Interesante el poder mover a ese tipo de proyectos. Sí. Perfecto, ingeniero Jorge Trujillo Pulson, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya. Esta semana dicen que no va a haber cortes en el feriado, En el feriado. en el En el feriado. feriado y que desde hoy día empezaba nuevamente la provisión desde Colombia. Colombia. Ujú. Exactamente, Ya, que es ya, una. ya entra Colombia. Hoy entra Colombia, ha llovido en Colombia, Ujú. acá también, todo eso son buenas noticias. El sector privado colombiano que presionó para vender acá, ¿no? Sí, 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 pero es porque llovió. Así es, pero no van a sacar la mugre con el precio, ¿no? Pero bueno, Porque no hay, es la parte termoeléctrica, ¿no? así es, no hay costo más alto que el no tener energía eléctrica. Sin ninguna duda. Así No, es. no hay discusión al respecto. Sí, Una cosita, Andrés, sí, Julio. para que Jorge me saque la duda, ¿quién da esos créditos verdes para la energía solar? Hay varias instituciones, son múltiples. Por ejemplo, hay un fondo europeo que puede ser, cuando digo europeo, está 50% alemán o 50% español o 50% italiano, y el otro 50% lo ponen los bancos privados, ejemplo, en España, la Caixa, Santander, BBVA, ¿no? ¿Verdad? Ese es un fondo verde muy grande. Y de ahí el BID, el BIRF, la CAF tienen fondos verdes, eso en el extranjero. Y acá hay muchos bancos locales que ya han captado esos créditos para sí, mutualistas también, y entonces uno puede acceder fácilmente a esos créditos en la banca local. ¿Ok? Entonces, el resto, pues las bancas locales lo que hacen es que se refinancian con las instituciones extranjeras que he mencionado, pero ya están asequibles. O sea, es cuestión de ir a un banco privado. Hay varios bancos, no voy a mencionar por delicadeza y ética del tema, pero hay varios bancos que están ofreciendo, evidentemente son quizás los 4, 5, 6 más grandes, pero están ofreciendo esos créditos a diestra y siniestra sin ningún problema, porque saben que primero tienen una fuente de repago que es la extranjera, segundo, se hace el préstamo, y tercero, mientras tú vas, en vez de pagarle con el bolsillo derecho a la empresa eléctrica, ¿ok? Con el bolsillo izquierdo le pagas al banco. ¿Sí? Más o menos la misma cantidad. O sea, en vez de, repito, pagar 100, 250 dólares, pagarle a CENEL o a la empresa eléctrica distribuidora, le pagas con el bolsillo izquierdo, le pagas la misma cantidad al banco. Y después de 3, 4, 5, 6 años, depende de la calidad del proyecto, ya pagas cero. Entonces, luego de eso tienes 20 años en que pagas cero electricidad. Obviamente, hay un tema que dejé de mencionar, lo que son los denominados microredes, en los cuales las industrias en general pueden funcionar con sistemas que son de microred. ¿Qué es microred? Son sistemas, por ejemplo, solares o eólicos, por ejemplo, en el caso de Conolópolis, en Galápagos, Hay la famosa pues cooperación alemana y la cooperación europea, KfW, la KfW, KfW, así es. y la cooperación francesa, que es la AFD. Ojo, y el mencionar eso es interesante reflexionar sobre el costo del dinero, ¿no? En el extranjero estos costos están en el 4,75%, ¿ok? Más gastos bancarios no llegan al 7%. O sea, un banco local se financia con un crédito de estos en menos del 7% y te entrega a ti al 8% el crédito. Entonces es interesantísimo eso, pero volviendo al tema de la microred, solo para terminar, Andrés, pones paneles solares,
¿ok? Luego pones baterías solares. Las baterías solares antes costaban, por ejemplo, 1 millón de megavatios, costaban $1 millón por el litio, pero ha bajado tanto el litio que están en $250.000. Entonces tú pones paneles solares, pones baterías solares, luego pones inversores y luego pones inteligencia artificial y al final pones a dos elementos. El uno, generador de emergencia, el uno, al final pones al generador de emergencia y el segundo pones a la empresa eléctrica. ¿Cuál es la diferencia entre paneles y baterías solares? El uno capta en forma inmediata y el otro capta y almacena. Ok. Y almacena. Entonces, de esa forma, porque el tema es sencillo, durante el día tú con el panel solar captas la energía, repito, y tienes un poco más de energía que te sobra y esa vas almacenando. Y la puedes almacenar en tu batería o en tu batería solar. La almacenas o con la captación tuya o con la de la empresa eléctrica en época de no estiajes, de no apagones. Vamos a la época de apagones. Pones lo mismo, captas energía solar, cargas tus baterías, tus bancos de baterías, ¿ok? Y en la noche tú tienes cómo funcionar con las baterías, ¿ok? Obviamente restringiendo un poco el uso de la electricidad, que ya no tienes tanta demanda de electricidad en el día, pero sí mantienes la refrigeradora, eventualmente ventiladores o aires acondicionados. Entonces, eso te permite esa micro red, se llama, a nivel empresarial, tener autonomía energética, pero con inteligencia artificial combina, repito, al final es el uso de la posibilidad de un generador de emergencia o al final es el uso de la empresa eléctrica. O sea, accedes por excepción, no por regla. Tú por regla te mantienes independiente. Gracias por la explicación. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. A propósito, como estamos siguiendo aquí el torneo de tenis, va en el segundo set adelante el alemán Struff sobre Carlos Alcaraz, que ganó el primer set 6-3. Pero es muy corta la distancia. De hecho, en ese point le puede empatar. Claro, no hay quiebres, ¿no? Está sacando Alcaraz, en efecto, como dice Noemí. Si en este game lo empata Carlito. Alcaraz no puede perder en Madrid. No, pues, no, el año pasado ganó. Yo sé. El año pasado ganó. Sin embargo, usted sabe que en los partidos puede pasar cualquier cosa. Me refiero ya incluso a instancias más adelante, en los cuartos de final y en las semifinales. Así que Alcaraz está ahí, es ídolo local. Y esta noche estaba leyendo que a pesar de que Nadal ha pedido que a ver si postergaban un poquito el partido, lo ponían un poco más tarde para poder ver algo de lo del Real Madrid, entonces va a poder jugar a las 10 de la noche, hora de allá, el inicio de su partido, y entiendo que el Real Madrid empieza a las 9. Entonces va a poder ver el primer tiempo, mientras calienta. Las 2 de la tarde acá, ¿no? Sí, 2 de la tarde. 2 de la tarde acá. Y él empezaría aproximadamente a las 3 de la tarde, hora. Ok. Nos vamos a la pausa y regresamos, amigos. Gracias. Gracias, mi querido Andrés. Gracias, Julio. Gracias, Alcides. Gracias, señorita, ¿no? Muy amable al ingeniero Jorge Trujillo Pulson. Ya volvemos en un momento.